Muy buenas noches, ¿cómo anda usted, Paulino? Buenas noches, querido José. Los viernes son definitivamente en la dinámica argentina, con características excepcionales casi en denominador común de cada viernes, ¿no? Qué locura. Cómo aburrirte, es una frase ya muy conocida. Pero la verdad es que hasta los viernes generamos dinámica de información y actualizaciones a esta hora de la noche. Vos sabés que lo comentaba hace un ratito, pero te lo cuento. Martín Aguirre, que es un colega nuestro, que es director del País de Uruguay, que está cubriendo ahora la elección, todo lo que es la previa de la elección, dice, no me dejan concentrar, porque todas las semanas la Argentina es noticia también en Uruguay lamentablemente por nuestra inestabilidad, por las sorpresas, por esto que es tan horrible que estamos viendo desde estos últimos días, ¿no? Que es la peor humillación que puede tener una mujer. Por un lado estar expuesta a esto y por otro lado ese maltrato psicológico y horrible por parte del poder. Sí, y de un expresidente que ya fue presidente en la gestión el último año y medio, que además hoy sepultó su enrolamiento político cuando renuncia al Partido Justicialista, del cual era presidente, aunque con licencia, del Partido Justicialista a nivel nacional. Y un dirigente que además fue ungido solo por la elección de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que como marcaba anoche, tuvo 3 elecciones en las fórmulas presidenciales propias. Las 3 terminaron muy mal. Amado Boudou en 2011, primer vicepresidente condenado y preso en la Argentina, por cohecho además. Carlos Zanini como compañero de fórmula de Scioli, que después terminó justificando en el vacunatorio VIP al propio Berbisky y a él mismo, que además adulteró un documento público para pasarse como personal de salud, él y su esposa, para vacunarse, mientras otros no se saltearon la fila y perdieron la vida, caso Miguel Lifshitz, por ejemplo, ex gobernador de Santa Fe. Y luego la tercera elección en una fórmula presidencial de Cristina Fernández de Kirchner, personalísima, insisto, solo en la fórmula presidencial, fue Alberto Fernández, sin lo cual jamás hubiera sido presidente. Bueno, y aparte hoy con el tuit de la ex vicepresidenta, expresidenta de la Nación, donde primero arranca, para mí, esto es opinión, muy poco feliz comparando la presidencia de la Rúa, la de Macri. Digo, ¿qué tiene que ver en este contexto? No estamos hablando de desempeño, ¿no? De desempeño profesional como poder ejecutivo, sino que estamos hablando de algo atroz como lo que se ve en esas fotos, ¿no? Decir que Alberto no fue buen presidente, tampoco lo fueron Macri de la Rúa. ¿Qué tiene que ver, Paulino? Nada, nada. Y además el yo, ¿no? El yo Exacto. Antes, el yo después, el yo al final. Las imágenes que vimos ayer por la noche transmitidas por los medios de comunicación en virtual cadena nacional. A ver, poneme otra vez el tuit de Cristina. En lo que constituye una verdadera revictimización de la denunciante son otra cosa. Cuestionando las imágenes, eso que me dieron ustedes. Y después, en el tuit más extenso, hablan de el yoísmo, ¿no? Exacto, porque termina hablando de sí misma, ¿no? Acá es donde habla de la señora Fabiola Yáñez, con hematomas en su cuerpo y rostro junto a los chats, y acá está... En lo personal y como decís, mujer. Que habla, es cierto, de ese intento de magnicidio que ocurrió y que también es totalmente repudiable, pero no en este contexto. En este contexto estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de Cristina Fernández. Correcto. Por eso digo, una vez más, al estilo de Cristina, Cristina se expresa. Yo creo que desacomodó a todo el peronismo. Creo que Pichetto fue el que dijo, bueno, estos comportamientos son los que explican Milei presidente. Creo más, Alberto Fernández dijo que iba a terminar con el kirchnerismo, probablemente lo está sepultando sin querer. Yo sé que las frases en política nunca son determinantes, pero me cuesta imaginar cómo sectores populares que abrazaron a Milei, porque encarnaron en Milei su propia rebeldía y porque además encontraron en Milei el factor de conducción y de liderazgo que no tenían dentro del peronismo, más esa clase media que abandonó al peronismo ya hace un tiempo en el núcleo del país, en la región centro de la Argentina, donde incluso aún perdiendo Macri gana con comodidad, Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos. ¿Cómo el peronismo se reconstruye y dónde va a buscar los votos? ¿Se entiende? Porque en la base, Milei, en la clase media otra cosa, no peronismo. ¿Desde qué lugar
se reconstruye. Hoy la imagen en La Rioja de Quintela, Kicillof, 300 intendentes, la presencia de Espinosa como presidente de la Federación Argentina de Municipios, alguien que tiene un doble conforme de procesamiento por supuesto abuso sexual, que genera esta foto al lado del gobernador. Esta foto es, no entendiste lo que estamos viviendo, ¿no? Esta foto al lado, y hay varias de hoy con el gobernador de la provincia, digo, Espinosa es Espinosa, ¿no? Digo, vas al archivo, lo googleás, buscás quién es, qué es lo último que tiene, lo que vos decís, Paulino, el procesamiento. Y en este contexto es como que le estuvieran haciendo campaña a Milei. Sí, yo creo que está escindido, digamos, como acá la diferencia entre Espinosa y Alberto Fernández está claro, ¿no? Uno es líder territorial, tiene el distrito de La Matanza, que es el más importante, la sexta provincia argentina, y la vicegobernadora de la provincia, Verónica Magario, responde políticamente a Fernando Espinosa. Tiene poder. O sea, es poder, correcto. Sí. Entonces, fíjate que tan poder es que frente a un primer procesamiento en la justicia en primera instancia, de su propia causa, al otro día Kicillof se mostró con él. Cuando vino la segunda la confirmación de Cámara, Kicillof ya no se muestra, pero a Espinosa al otro día lo ungen presidente o lo renuevan la presidencia de la Federación Argentina de Municipios. Es así. Que es el encuentro al que asistieron los intendentes ayer de avanzada. Hoy terminaron yendo Kicillof y otros dirigentes porque Quintela juró la nueva Constitución. En un espíritu reformista eterno que tiene el peronismo, que logró hacer una reforma constitucional en La Rioja con algunos pormenores que podríamos hablar. Pero esta es la escenografía de la política tradicional. Sí. Alguien en un atril hablando, en una concurrencia masiva, puertas adentro de un peronismo lleno y plagado de dirigentes. No tengo tan claro si hay renovación ahí. Más bien veo más pasado que futuro. Mucho pasado y fue poco futuro, y afuera veías también el cómo llegar, ¿no? La forma de el traslado de la vieja política, veías el cómo... Los micros. Exactamente, veías la típica foto de la vieja política. También cuando la escuchabas a Mayra Mendoza, ¿no? Yo la escuchaba con mucha atención, lo que decía respecto de Alberto Fernández. Digo, hay toda una cuestión donde claramente, por un lado lo dejan solo, por otro lado se olvidan, ¿no? Hasta la propia vicepresidenta de la fórmula, Fernández de Kirchner, se olvida que fue ella la que lo eligió, y como tercera pata ves que se empiezan como a tratar de desmarcar, pero están marcados por el propio origen de esa fórmula presidencial. Sí, porque en el caso de Insaurralde, tras el estropicio, se guardó. Se guardó. Es así. Impuso su sucesión en Lomas, mantiene cuotapartes de poder en la provincia de Buenos Aires. Los resortes de Insaurralde están muy activos en distintos ámbitos, distintas áreas. Y frente a esto te diría que parecen temas menores. Totalmente menores. Frente a un procesamiento por abuso sexual de Espinosa o versus estas imágenes y esta situación en la cual se lo ve a Alberto Fernández haciendo lo que hacía en Casa Rosada mientras estábamos en la cerrazón más plena en la Argentina. Vos sabés que hay que esperar también, Paulino, para este fin de semana, que va a ser de hiperacción. Por un lado tenemos la entrevista al salir del diario El País, del País de España, donde Alberto Fernández habló más de 1 hora y media, donde precisó lo que él cree es una persecución hacia él, va a dar ciertas justificaciones, esto nos comentaban desde allí, y por otro lado es muy factible que haya novedades respecto de los abogados, ¿no?, de Fabiola, que están ya rumbo a España con un objetivo que es tratar de clarificar cuál va a ser la estrategia de ella. No le digas a nadie que me mandaste esto, que responde María Cantero, la secretaria privada de Alberto Fernández y esposa del broker sindicado como beneficiario de actitudes del presidente que terminaron redundando en beneficio no solo de el poder en sentido amplio de varios dirigentes, sino de una caja de hacer política con organismos públicos y con resortes y fondos públicos. La respuesta de María Cantero a Fabiola al recibir las fotos de la golpiza y demás, también dan cuenta de que había un contexto que se sabía. Le incorpora a Lourdes, porque además hay novedades en la causa a esta hora, porque efectivamente José es violento. Lo hace una mujer que privilegia ser la secretaria privada del presidente en desmedro de ponerse en el rol de mujer y de salir a ayudar a Fabiola. Y la verdad es que no había mucho margen para hacer otra cosa que no sea apuntalar a esa mujer que estaba en esa situación. Al menos explicándole a Alberto Fernández, si lo quería preservar, que no lo haga más, que tome una decisión de separarse, que la deje vivir en paz, porque además
la madre de su hija. Aparte lo está justificando en ese mensaje, porque no solo le dice no se lo digas a nadie, sino que después le manifiesta, él está bajo mucha presión. Claro, como si eso justificase que la golpease o que... El peor de los mundos para este tipo de situaciones. Y un dato adicional, ¿no? Recordemos cuando uno sigue el derrotero, ¿no? de Alberto Fernández, tanto a nivel político, lo que hizo con sus soldados más leales, lo que había pasado en su momento, ¿te acordás? Con su jefe de gabinete, lo que pasó con su vocero, bueno, con mucha gente que pasó por allí. La primera declaración, y esto me gusta traerlo como archivo reciente, la primera declaración que hace Alberto Fernández respecto de las filtraciones de su secretaria de toda la vida, correcto, fue se extralimitó. Sí. Alguien que, te digo, era absolutamente de su riñón, porque es una secretaria que estuvo muchísimos años con él, y la primera cuestión que hizo fue desmarcarse diciendo, ella se extralimitó. Parece que quien se había extralimitado no fue ella. Y me dicen que ella quedó muy dolida con esa frase, ¿eh? Con lo cual ojo. Podría hablar en la justicia. Ojo con lo que ella pueda llegar a decir. Quiero decir algo además. Hoy Milei sale a recordar que todo fue fruto de una denuncia de Petovelo. Cosa que es cierta porque pertenecía al área de Petovelo. La denuncia en términos técnicos respecto a esta cuestión de los seguros la hace Giordano. Exacto. A quien como titular de ANSES lo eyectan luego del voto de su mujer Alejandra Torres como diputada, rechazando el DNU creo, de el propio gobierno nacional. Entonces, como represalia, ella es dirigente de Córdoba, cercana a Schiaretti, pero en todos los casos ya llora, y efectivamente tomó una decisión política. No es trasladable lo matrimonial. Giordano era un hombre que llegó ahí y que cuando le entrevisté acá me sorprendió, y a vos también te habrá sorprendido, José, hablando con él, si es que lo hiciste, que él ratifica que jamás habló con Javier Milei, que ni siquiera cruzó mensaje, que lo convocaron a una función técnica y que él estaba haciendo eso, una función técnica, alguien que es un especialista y que venía a hacer la reforma jubilatoria en Córdoba, mejor, peor, no importa, pero que sabía de qué se trataba y qué quería. Y el que había hecho la auditoría en ANSES y destapa la olla, digamos, de lo que hoy es esta mega causa. Porque dijo, ¿por qué voy a pagar 2 veces un servicio? Sí, y con el diario del lunes también le hizo un gran aporte al gobierno de Milei, que no fue reembolsado ni con aprecio ni con nada. La eyección, como bien vos decís, fue muy violenta, y lo que aportó en el corto plazo, cortísimo plazo en el que estuvo, fue mucho a juzgar por lo que pasó después. Esta es la frase que hacías alusión de Alberto Fernández. La querés escuchar porque tal vez estamos hablando y alguno se pierde en la casa. Solo para, casi a modo de despedida, pobre José que se queda los viernes, nos extralimitamos nosotros en retener al propio José, que tiene que volver a su casa a cenar con la familia. Bueno, Alberto Fernández, lo que decía José. No me pregunten por Martínez Sosa, porque jamás en mi vida con Martínez Sosa hablé del tema de sus seguros. No, yo me di cuenta que era una operación, y la verdad es que me di cuenta que es una operación que me doy cuenta de dónde viene. Porque... ¿De dónde viene la operación? No, eso no lo voy a decir porque no tengo ganas, pero mi secretaria, hace 30 años que mi secretaria, la realidad es que yo la conozco muy bien a María. A mí no me consta, pero si lo hizo, se extralimitó. ¿Usted pondría las manos en el fuego por su secretaria? Yo la conozco muy bien a María, no es capaz de hacer eso. No es capaz de hacer eso. Yo quiero aclarar que yo pongo las manos en el fuego por mí. Pero esto no quiere ser una descalificación a María, ¿eh? Yo la conozco a María. Y mi respuesta es, yo no creo que María haya hecho eso. Tremendo. Una vez más, alguien que se consideró un buen vocero siempre y un buen comunicador, y por lo tanto no tenía orden. Y definitivamente, algunos, ¿vos te acordás que decían qué lindo que en pandemia tenemos un maestro como Alberto que explica las cosas? ¿Se acuerdan, no? Tremendo. Uno se olvida, pero tenés razón. Sí, la foto Alberto. Bueno, no importa. Todo pasa. Y pasamos del super Alberto, del 80, a esto. Ahí está la imagen en su departamento, de espaldas, con algunas personas que lo acompañan. Pepe Albisturi y Tolosa Paz estuvieron en La Rioja. Yo no sé, los dueños del departamento donde está viviendo Alberto Fernández, que era el departamento que tenía o donde residía cuando fue ungido candidato por parte de Cristina, ¿no es cierto? Ahí en Puerto Madero. Todo en Puerto Madero. Vudú Puerto Madero, Alberto Puerto Madero. Todo Puerto Madero. Las revoluciones son desde Puerto Madero. Es cierto, es muy cómodas las revoluciones, sí, desde ahí con 55% de pobreza. Ahora, en cualquiera de los casos, fíjate la imagen, ¿no? La de un expresidente, solo,
ridiculizado, popularmente ya con un registro para la sociedad penoso, sin prácticamente conexión con la política ni resortes de contención. Un hombre que respiraba poder, fue jefe de gabinete empoderado de Néstor Kirchner, siguió con Cristina, se fue después de la crisis del campo para airarla. Después se enfrentó a Cristina. Fue un hombre que recorría los pasillos de los canales de televisión y parecía uno de los más centrados. Se habló del Alberto moderado. De hecho, Cristina lo unge porque dice, eso va a hacer que penetre en la clase media. Alguien que nunca tuvo territorio, nunca ganó una elección, nunca fue líder. Para el peronismo era muy loco toda esa situación. Bueno, terminamos asistiendo a un final que genera el mismo asombro tal vez, no dejo de asombrarme, que la elección que lo sepultó a la presidencia, o que lo mejor dicho, catapultó a la presidencia. Vos sabés que recién Sebastián López Pereira cuantificó la imagen del expresidente de la Nación. Decía, cuando dejó el poder, 8 de cada 10 argentinos lo rechazaban. Cuando vas al presidente desde 1983 a esta parte, solamente un presidente que fue Fernando de la Rúa, saliendo en una situación muy distinta a la de Alberto Fernández, tuvo niveles de rechazo pero tan altos. Y dice, cuando la medís ahora ya ni vale la pena, y la frase no es mía, sino de López Pereira, porque directamente la imagen de él hace tiempo está en el tacho, fue la frase que utilizó Sebastián López Pereira. Querido José, nada, simplemente la gratitud y el placer de compartir estos encuentros los viernes. Te mando un fuerte abrazo. Lo mismo digo, Paulino, y buen programa. Buena semana y te veo el domingo.